Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 144 de tu cronomeditación. Es el Giux O1. Estamos comenzando una onda encantada, la de la letra O. Son 13 días y siendo el día 1 es el día en que vamos a unificar. Así que vamos a escuchar a Guilla que nos relate el mandato, nos recita el mandato y después sobre eso hablamos un poquito. 1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de atinar atrayendo la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, yo soy plasmático, acordate que los días 1 y 13, tono 1, tono 13 de todas las ondas, siempre es el rayo plasmático es el que comienza y finaliza la onda, porque es el rayo del alma. Y como tal, es el rayo que crea el recipiente en donde eh, funciona la creación, en donde se plasma la creación. Plasmar es como poner en manifiesto una idea, es como realizar y manifestar, es como manifestar la realización y a su vez es también como darle el volumen a la idea. Entonces, en este caso, yo soy plasmático, me está diciendo que con la existencia del tiempo, tono 1, 5, 9 y 13, unifico con el fin de atinar atrayendo la conciencia. Y que eso lo voy a hacer porque yo sello la entrada del florecimiento con el tono magnético del propósito. Entonces, ¿qué es lo que se va a unificar? Bueno, lo que se va a unificar con el fin de atinar y atrayendo la conciencia es todo. No, no es una sola cosa, es todo lo que esté pasando el día de hoy. Todo, yo unifico, yo unifico, como si fuese un magneto, un imán, que atrayendo la conciencia, unifico en mí con el fin de atinar. Atinar es como ver algo y atinar a que eso es tal cosa. O sea, atinar vendría a ser como darte cuenta de que tal cosa es tal cosa. Entonces, la esencia que hace que nos demos cuenta de las cosas es la conciencia. Y la conciencia, a su vez, es un jueguito de palabras en español que significa conciencia. Sin ciencia no hay conciencia. Sin ciencia no sos consciente de lo que deberías ser consciente. Sin ciencia te podría decir que es como decirte inconsciente. Lo cual no es un insulto. Todos tenemos una parte inconsciente dentro de nuestra psiquis, porque nuestra psiquis está operando toda la creación que hay alrededor nuestro. Por lo tanto, nuestra psiquis hay muchas facetas que absolutamente las desconocemos, que no tenemos conciencia sobre esos procesos que nuestra psiquis está ejecutando. Entonces, todo eso es lo inconsciente. Pero eso no significa que eso inconsciente o inconsciencia no tenga ciencia. De por sí es conciencia también, pero es in. Por lo tanto, pasa a ser parte de adentro del cuerpo y desde adentro muy profundo del cuerpo uno ya pierde conciencia de lo que está sucediendo, porque la persona que soy como cuerpo físico, soy en relación de lo que estoy teniendo alrededor mío. De por sí, mi espíritu lo desarrollo para poder comunicarme y expresarme con todo aquello que tengo alrededor mío. Pero yo dentro mío, como energía del cuerpo físico, siendo la chispa vital, sé todo.
y no tengo necesidad de comunicarme a mí mismo, a mi yo soy, a mi persona de cuerpo físico, toda la información acerca de qué es la creación, cómo la estoy creando, qué es lo que realmente soy y todo eso. Y de ahí es que puedo darme el lujo de morirme y renacer como un bebé y volver a tener una mamá y un papá que me quiera y hermanos y amigos y etcétera. Todo eso es posible porque quien termino siendo como persona en el cuerpo físico es una creación espiritual creada para poder expresar las necesidades del cuerpo físico hacia todas esas otras formas que estoy creando, que son los habitantes del mundo. Las criaturas, les llamo yo, las criaturas de mi creación. Con mucho cariño, o sea, mi padre, mi madre, mis abuelos, la familia, los amigos, todos han sido criaturas, con formas de semejantes de cuerpo físico, pero no dejaron de ser criaturas, nunca dejaron de ser criaturas, siempre actuaron ser fielmente la idea autoexistente de las formas en las que han creído que fueron seres humanos. Y ni que hablarte de los animales. Los animales tienen una lealtad hacia la idea autoexistente que ellos creen ser, que jamás un animal se va a expresar de la manera en que no fuese la natural de la idea autoexistente que les habita. Por lo tanto, Dios, como conciencia colectiva de la creación, es lo único que tiene la capacidad de despersonalizarse de la idea autoexistente que está actuando y que está haciendo, porque Dios, acordate que no solamente es la conciencia colectiva de la creación, sino que a través de ser la conciencia colectiva de la creación, logra poder ser las ideas autoexistentes de las formas, interpretarlas y ejecutarlas. Les elabora los pensamientos, les construye sus vidas. La creación es de Dios, porque es la conciencia colectiva de la creación que se convierte en las conciencias individuales de cada una de las ideas autoexistentes que son los yo soy de los cuerpos físicos de las criaturas de la creación. Entonces, en esta configuración, podríamos decir psicológica, porque hay una relación entre unos y otros que establece un orden psicológico, es la configuración de la creación del mundo, planeta Tierra, que tenemos enarbolado alrededor de cada uno de nosotros. Y cuando hablo cada uno de nosotros me refiero hasta el organismo unicelular más pequeñito que exista, hasta un kraken que habita en el fondo del mar, como el monstruo más grandote de toda la Tierra. O sea, sin importar el volumen, la forma, el tamaño, si respirás agua o respirás agua, no importa en dónde vivas, todos estamos recreando el mundo sensorialmente en nuestros sentidos. Y eso hace que en sí la búsqueda del Santo Grial, que vendría a ser el cuerpo raíz, que ha sido una búsqueda inalcanzable por la humanidad desde que Jesucristo fue el primero en pronunciar la idea de que había un cuerpo que era el cuerpo de Dios y que en ese recipiente estaba almacenada toda la creación, como que es la forma del fin del universo. Que si pudiésemos ver la forma que adquiere el universo al fin del sinfín de los límites del universo, nos daríamos cuenta que todas las estrellas, que todo eso componen a su vez a una forma primogénita, la forma del cuerpo raíz. Y por eso dentro de ese cuerpo raíz, que es la forma de la creación, están almacenadas todas las criaturas. Si bien esa metáfora sirvió para la época de Jesucristo y después, más adelante, para todos los adeptos del conocimiento acerca de quiénes somos y qué somos, hoy por hoy, con el avance tecnológico, científico que tenemos en la humanidad, obviamente esto no alcanza, porque ya tenemos una conciencia de nuestra formación física a nivel subatómico por materia de pequeñísimo tamaño que combinadas entre sí forman átomos, moléculas, órganos físicos, células, etcétera, etcétera. Entonces,
para poder validar lo que la ciencia, conciencia de la vida, acordate, el día de hoy, ¿ok? Estamos en un día de la conciencia. Entonces, para poder validar la ciencia de la vida, entonces la formulación que se presenta a través de la cronocracia de cómo está creado nuestro cuerpo raíz es de la misma manera que la ciencia ha descubierto, con la única diferencia que no suceden todas las partículas subatómicas simultáneamente, sino que sucede una por vez. Y que lo que le da energía a cada una de estas partículas subatómicas es una única chispa de energía, que cambia de forma muy rápidamente y es todas las partículas subatómicas del cuerpo físico al que llamamos el cuerpo raíz. Y que nosotros, todos nosotros, estamos almacenados dentro de ese cuerpo raíz, pero no de la manera figurativa que nos podríamos imaginar de ver como en un zoom, vamos viendo nuestro planeta. Se hace chiquitito, vemos el Sol y los planetitas alrededor. Se hace más chiquitito y vemos la galaxia. Se hace más chiquitito y vemos conjuntos de galaxias. Se hace más chiquitito y vemos una masa que pareciese ser que se mueve y de pronto es una célula. Vemos más chiquitito a eso y vemos que esa célula combinadas con otras es un pequeño órgano, un corazón. Y nos alejamos un poco más y vemos un cuerpo físico y ahí vemos la imagen del Señor Jesucristo. Te lo figuro así metafóricamente para que tengas una idea de que el cuerpo de Dios es donde se almacena toda la creación. Ahora, ¿cómo es que el cuerpo raíz almacena toda la creación? Bueno, eso es muy simple, muy simple. Te comenté que soy una chispa vital, que muy rápidamente cambio mi forma, o mejor dicho, mi sensación energética para igualarme a la sensación energética de todas las partículas subatómicas que tengo en un instante presente. Recordá que en un instante presente se detiene la vida, se detiene exactamente en un holograma, para poder crear la factorización de energía de mí misma como chispa vital por el tiempo que factoriza mi energía, para poder igualarme a todas las partículas subatómicas de mi cuerpo según el diseño que estas partículas tengan en ese instante presente, en ese holograma de la vida. Y después, si voy uniendo hologramas tras hologramas, obtengo la película de la vida. Entonces, volviendo a las partículas subatómicas, muy rápidamente voy cambiando de forma o de sensación energética para hacer todas las partículas, para igualarme a todas estas. Pero entre medio de que me igualo a la partícula número 1 y después paso a ser la 2, la 3, la 4 y la 5, entre medio de cada una hubo tiempo, pero en ese tiempo estuve muerto. Como chispa no existí. Me apago y me enciendo, me apago y me enciendo. Cada vez que me enciendo soy una partícula nueva. Pero cuando estoy apagado soy solo tiempo. Soy un estado de conciencia del tiempo que no podría explicártelo con palabras porque las palabras son de la experiencia de estar vivo. Mientras que la experiencia de no estar vivo, cuando no hay vida, cuando no hay existencia, es una experiencia de tan increíble soledad que no te podría explicar precisamente cómo es eso. Pero sí te puedo explicar que entre medio de que me apago y me enciendo, al apagarme, entre medio de cada encendido de ser chispa vital dándole vida al cuerpo físico, esos tiempos a veces los hago más cortos y a veces más largos. Entonces, después siendo la chispa, leo la cantidad de tiempo que he tenido entre ser chispa de una partícula y la otra y construyo de esa manera un lenguaje de ceros y unos, donde al cero le doy el valor del tiempo que hubo más largo de no vida y al otro el 1 del tiempo más corto. O a veces al revés, no importa eso. Lo que importa es que, como en un código Morse, tengo tiempos de no estar vivo que a veces son más largos y a veces son más cortos. Dependiendo de eso le doy un valor 0 o le doy un valor 1. Y de esa manera creo un lenguaje binario, digital, puramente matemático, informático, en donde dentro de mi forma, al completar la factorización de energía, eso se le llama la cubicación de mi órbita microcósmica, igualando mi sensación energética a la de mis partículas subatómicas,
a su vez, fueron tantas partículas subatómicas, pero tantas, 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 como la necesidad que tuviese de leer toda la base de datos de la creación. O sea, leer todo lo que está sucediendo en paralelo con todo el holograma cósmico. Acordate que el holograma cósmico es como una imagen tridimensional de toda la creación, en donde ahí estamos todos. Estoy yo, estás vos, tu papá, la familia, están todos, ahí están todos en el holograma cósmico, pero están detenidos, es un holograma, no tiene animación. De todo ese holograma, la chispa vital, a lo único que le da vida real es al cuerpo raíz. ¿Por qué? Porque se convierte en el cuerpo raíz y por una cuestión de economía, no es estúpida, no va a estar desarrollando la energía de todas las otras formas porque es innecesario eso. No se necesita darle forma y sensación de energía real a todo lo demás, porque basta con darles la creencia de que es así. Y esa creencia se les da a través de la lectura de datos que está haciendo la chispa vital. La chispa vital está leyendo toda la base de datos de todo lo que hubiese dentro del holograma cósmico en ese preciso instante, y de esa manera, instante tras instantes, todas las otras formas de vida, todos los otros seres creen realmente existir, pero solo son datos alojados dentro del alma madre del cuerpo raíz. ¿Ok? De eso se nutre Dios, de la información que recopila y almacena la chispa vital a través de su factorización de energía para igualarse a las partículas subatómicas del cuerpo raíz. Y a través de esa lectura, de ese almacenamiento de datos, de esa gran base de datos que es de por sí el cuerpo raíz, Dios logra poder dirigir el rumbo, o sea, el destino de absolutamente todas las cosas. Y de tal manera se logra que exista un orden. Ese orden es regido por el tiempo en que van a suceder cada una de las cosas. Y el gobierno del tiempo, la cronocracia que gobierna los tiempos de la ejecución de las animaciones de la energía de toda la creación, es la cronocracia que estás aprendiendo, su conocimiento, su programación, su sistema y su creencia que hace que esto tenga un buen funcionamiento. La creencia es básicamente todo esto que te estoy contando. Porque para darte pruebas fehacientes de que el cuerpo raíz está construido así, tendríamos que entrar en un divague intelectual, científico, muy profundo, incluso espiritual y artístico, porque tendría que explicarte además todos los teoremas artísticos de la construcción geométrica de las formas, para que eso lo pudieses entender desde un ojo puramente científico y a su vez después reanalizarlo y meditarlo desde un aspecto puramente espiritual de tu mente para poder tener la certeza absoluta que requiere la gente escéptica del mundo de hoy para decir, sí, eso es así. Entonces, llega un punto en tu viaje como crononauta en que solo te queda creer que es así. Y esa creencia se va a fundamentar en una experiencia que tu conciencia va a obtener a través de tu vida, a través de la interacción crononáutica que vos tengas con la vida. O sea, en tu viaje del tiempo, como un crononauta, como un navegante del tiempo, se te van a ir revelando las cosas, porque acordate que las cosas, detrás de todo eso está el gran tirititero, está Dios, interpretando ser todo. Entonces, Dios es como tu compañero fiel, es tu amor, el que reside en todos. Obviamente, cuando encontrás a tu forma semejante, que te atrapa su atención, su figura, su belleza, y decís, esa es mi mujer, o ese es mi hombre, o ese es mi compañero o compañera, cuando tomás esa decisión, Dios, el todo, ¡pum!, se funde en esa forma para poder ser desde esa forma tu gran amor. Pero en sí el amor se encuentra en todos, porque es Dios. ¿Ok? Entonces, en esa relación de amortiguación que vos tengas con el afuera, es la relación de amortiguación que vos tenés con Dios. Si hay un desequilibrio entre tu relación que vos tenés con Dios,
se produce locura. Es lo primero que se ejecuta como un error. Lo primero que se afecta es a tu estructura psicológica. Y al afectarse, automáticamente con el tiempo se afecta a tu cuerpo y el funcionamiento orgánico. Y eso si es que esa locura no ha hecho demostración más allá de simplemente ser algo que está funcionando mal dentro de tu psiquis, pero de lo cual no sos consciente. O sea, si es una locura inconsciente. Cuando pasa a ser una locura consciente, es que vos sos consciente de que estás ejecutando un pensamiento, un desarrollo psicológico y lo estás haciendo mal. Entonces ahí sos consciente de que hay una enfermedad psicológica por la cual estás atravesando y que te está haciendo daño. Ahí tenés la posibilidad de recurrir a especialistas, etcétera, y tratar de sanarte de esa enfermedad. Pero cuando no sabes que estás enfermo, la enfermedad sucede en planos inconscientes de tu ser. Y eso va a terminar desencadenando afecciones físicas muy graves. Porque esa enfermedad psicológica te puede ocasionar infarto, te puede ocasionar heridas, caídas, infinidad de cosas, porque empieza a haber una lucha de personalidades dentro tuyo sin que vos te des cuenta, a nivel inconsciente. Desde el inconsciente aflora la conciencia. Entonces, desde ese inconsciente que es alimentado por la subconsciencia, además, al aflorar hacia la conciencia para poder ser vos mismo, en realidad hubo una gran lucha de egos, de yo soy, que no son por vos conscientes de que vos sabés de ellos, pero están luchando entre sí para poder ser vos. En esa gran lucha terminan utilizando al cuerpo como el océano en donde estas navecitas están surcando el océano y hacen guerras navales entre sí. Entonces se tiran cohetes, se tiran maldiciones, se tratan mal, pero todo eso en un nivel en que vos no estás escuchando ni estás sintiendo. Por lo tanto, desde el estado de conciencia que te permite poder hacer que las cosas florezcan, eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínicamente alrededor tuyo, supuestamente en todo eso no pareciese afectar en nada, pero sí está afectando, y mucho. Ahora, si entendés todo esto, cuando llegamos a planeta Tierra para encarnar y ser el cuerpo raíz y experimentar esta realidad, no es la mejor situación que hemos vivido, es una situación de enfermedad, porque el planeta Tierra se basa en un juego del error, de denuncia del error, en donde hay una ironía implícita. Y dentro de esa ironía hay uno que comanda la ironía, es el irónico, y el irónico juega a ironizar a todos los demás, a burlarse de todos los demás. Y a través del razonamiento de que el irónico cree ser perfecto, mientras que todo lo demás es imperfecto. Entonces se burla de la imperfección, se burla de la fealdad, se burla de todo lo demás. Y todo lo demás acepta la burla, pero a la vez repiten el patrón con otros. Y se termina desencadenando un mundo errático. Llegado a ese punto, hay que reformular el mundo y convertir eso a una solución. Entonces, en algún momento del tiempo se consideró también crear un paralelismo civilizacional hablado por otros seres de la misma especie, pero en cuya configuración de lenguaje estén sometidos a tener que embellecer ese mundo del error original del mundo. Entonces surge en el idioma inglés la palabra tierra en inglés, que es earth, que significa embellish art human. Es una orden, embellish heart human. Y así es que la gran mayoría de seres humanos de nuestro planeta Tierra, lo sepan o no, están embelleciendo el mundo a través del arte, siendo humanos, obviamente. Mientras que la otra gran mayoría están en una eterna guerra, denunciando los errores de unos hacia otros, incluso los propios, para poder salir de esos errores, para poder perfeccionar el sistema,
y lograr dejar de ser un planeta basado en el error. Lograr poder dejar de cometer errores para evolucionar, ya que esa es una idea muy antigua que tenemos dentro de nuestras concepciones psicológicas de que es necesario el error y experimentarlo para aprender de eso y evolucionar. Pero en realidad eso es una locura, porque nunca terminamos de salir del error. Cuando salimos de un error y hemos considerado que evolucionamos hacia lo mejorado, nos encontramos con un nuevo error, y un nuevo error, y un nuevo error. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque en sí la humanidad hace mucho tiempo se salió de la sintonía, del dial correcto del tiempo, se salieron de la frecuencia que hace que sus mentes sean conscientes de la frecuencia con la que se construyen los arquetipos psicológicos de todas las cosas que existen. Entonces, cuando eso sucedió, cuando se salieron de la frecuencia, que hasta ese momento era la frecuencia natural, porque era la que regía el orden de la creación, de lo que teníamos proyectado alrededor nuestro, el mundo, automáticamente cambió el mundo también. Y empezaron a surgir criaturas, demonios, o sea, empezaron a surgir criaturas que se comían unos a los otros, empezaron a aparecer carnívoros que se comían a la gente, y etcétera, etcétera. Muy bonitos, obviamente, porque te vuelvo a decir, hay una parte nuestra, nuestra estructura psicológica, que está completamente informatizada para embellecer lo que sea. Sea lo que sea que suceda afuera, mejor al malo, sé lo bonito, ¿para qué lo vas a hacer feo? Entonces, en esa dualidad que tenemos de construcción del mundo, en donde por un lado estamos observando los errores para poder evolucionarlos y mejorar el sistema, por otro lado estamos atrapados en tener que embellecer todo, sin importar si es bueno o malo. Y al final estamos maquillando a lo malo de bueno, porque tenemos una idea de que todo lo que es bello es bueno, porque tenemos una idea de que la belleza es espiritual. Entonces es el espíritu el que embellece al cuerpo, es el espíritu el que le da la elegancia, el porte a la persona o a lo que sea. Por ejemplo, una comida. Voy a hacer una torta de chocolate y vainilla. Riquísima. La pongo en el horno y le pongo espíritu. Sea que yo sea una persona completamente científica y pragmática y no crea nada de la espiritualidad, al hacerlo, yo soy un ser espiritual, aunque no me lo crea, y le voy a terminar poniendo una esencia. Y la esencia es algo espiritual que se le pone a las cosas. Entonces le voy a terminar poniendo un espíritu a la comida, que va a hacer que esa comida la siento y digo, wow, qué rica, mirá el olorcito que tiene la torta, mirá la esencia, la consistencia, etc. Eso es espiritual, es puramente espiritual. Y es de la mente, porque la mente está definiendo todo eso en base a una cognición espiritual que tiene la forma. Y de ahí es que podemos decir cuando catamos un vino tinto riquísimo y decimos, qué rico espíritu que tiene este vino. Claro, obviamente. Ahí ya me encuentro con una persona culta. O sea, una persona que tiene cultura espiritual, de que todo es espíritu y de que todas las cosas tienen espíritu y que hay espíritus que se terminan desarrollando en determinadas cosas y que pasan a ser lo que hace que esa cosa se convierta en un alimento riquísimo. Entonces, qué rico espíritu que tiene este whisky, qué rico espíritu que tiene esta cosa, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que este mundo espiritual mejore? ¿Cómo hacemos para zafar de planeta Tierra, o sea, de estar todo el tiempo conceptualizando todo en base al error para poder evolucionar y mejorar? ¿Cómo hacemos para que el embellecimiento del arte, que la gran mayoría de los humanos están haciendo consciente o inconscientemente, sea algo mejorado? ¿Cómo hacemos para que esto sea mejor? Bueno, la única manera es hacer que la gran mayoría, más de 2/3 de la población mundial, sintonicen con la frecuencia correcta del tiempo. Es la única manera. No hay otra manera. La única manera es ponerlos a todos en la frecuencia de tiempo correcta. Pero para que perduren en esa frecuencia correcta, tienen que tener el conocimiento de la programación y el sistema de la frecuencia.
Y además tienen que tener la creencia, pero a nivel absoluto, del uso de todo este conocimiento, de para qué sirve la frecuencia de tiempo. Entonces, si la gente dijese, la frecuencia de tiempo sirve para crear los átomos. Bien, 10 puntos. Profundicemos un poquito más. Eso también sirve para que se puedan crear las partículas subatómicas. Bueno, muy bien. Y después dice, y además es para que todo eso suceda a la vez. Y así tenemos un universo de miles de millones de partículas subatómicas. Y ahí te voy a decir 0, te sacaste un 0, perdiste. Repetí el programa. ¿Por qué? Porque tenés que llegar a la conciencia de que hay una chispa vital, sí, pero es solo una. No hay 10 millones a la vez, es solo una, que cambia de forma muy rápidamente para poder ser en un instante presente todo un cuerpo. Y que solo hay un cuerpo, que no existen 10 millones de cuerpos, ni 8.100 millones de cuerpos, ni infinidad de otros. Que todos los que nosotros somos en planeta Tierra somos solamente datos almacenados en ese cuerpo, que es el cuerpo de Dios, es el cuerpo raíz. Y cuando llegás a esa madurez y convicción de creencia de qué es lo que somos, de qué es Dios y qué es la creación, recién ahí el conocimiento cronocrático te va a funcionar bien. Recién ahí vas a poder terminar de sintonizar en la frecuencia correcta del tiempo. Porque podríamos decir, por ejemplo, y le pasa muchísimo a los chicos del calendario maya, a los que estudiaron el calendario maya de la facilitación de la ley del tiempo del siglo pasado. Mucha de esa gente de muy buen corazón, chicos hippies que les gusta la naturaleza, vivir en paz y armonía, les ha hecho muy bien el conocimiento cronocrático, les ha hecho muy bien el encantamiento mágico de yo soy dragón, yo soy mono, yo soy mago, yo soy tormenta, yo soy el sol, yo soy la tierra. Porque se han asociado empáticamente a esos nombres, a hacer esas cosas y a entender desde esa actuación de sus propios yo soy, interpretando ser un dragón, una tormenta, un mago, un mono, la acción, el poder y la esencia de cada uno de esos sellos de tiempos. Y así eso les ha servido para mejorar como personas. Pero a pesar de eso están fuera de la frecuencia. Porque cuando ingresan en la verdadera frecuencia es porque ya son conscientes de que son solo datos almacenados en un alma madre y que ese alma es el alma del cuerpo raíz, el cuerpo de Dios y que solamente somos uno. Cuando llegan a esa convicción, a esa creencia, recién ahí, digamos que el aparato en donde ellos corrigen el dial para poder entrar en la frecuencia eco-radiosónica, térmico-plasmática, lumínica de nuestra creación, a la perfección, sucede solamente cuando el yuxismo que aplican en sus vidas es el correcto. O sea, cuando la creencia sobre qué son los yux es la correcta. Si no, están utilizando el conocimiento de una manera incorrecta. Es mucho mejor que la gente que no tiene ese conocimiento, porque por lo menos lo tienen. Conocen las bases matemáticas, científicas, los ciclos de tiempo y etcétera. Casi igual como los que yo te estoy enseñando a través de la aplicación de Cronocracia. Pero están errando también. Son parte de la Tierra, son parte del para ti o por ti, erra. ¿Quién erra? La creación, la Tierra. Y entonces te en tierra, te entierra en la Tierra. La letra T, porque en la entrada de datos, los datos entraron, que son la célula de entrada de datos desde el sello 1 al 4, pero al llegar al sello 5, donde comienza el almacenamiento de datos, como los datos fueron mal ingresados, perdés fuerza vital. Y al perder fuerza vital, tu cuerpo sufre, tu mente sufre y no podés seguir vivo, y cuando querés pasar al próximo sellado de tiempo, en donde su poder es la muerte, terminas muerta. Te entierran la tierra. ¿Se entiende? Bueno, mi querido, a ver qué otra cosa más podemos hablar de la conciencia, ya que hoy es un día en que va a suceder el florecimiento. Sello, la entrada del florecimiento. Y así es que en
En la célula de la entrada, como te venía explicando, sello 1, 2, 3, 4, hoy que estamos en el sello 4, en la letra O, es muy importante que observes el florecimiento, porque sello la entrada del florecimiento. El día de hoy te da la posibilidad de poder estar observando el florecimiento, porque es lo que se está sellando. El tiempo está realizando la factorización de energía de la chispa vital y al realizarlo está sellando esa energía de una forma determinada. A la forma de esta partícula, después de esta partícula, después de esta partícula, para poder ser todos los átomos y todas las células y todos los órganos de mi cuerpo. Y el florecimiento de esta creación que se está ejecutando es la vida. ¿Ok? Así que bueno, a atinar. Hoy es con el fin de atinar. Y si atinás bien el florecimiento de todo lo que está ocurriendo el día de hoy, te vas a poder dar cuenta si los datos entraron bien o no entraron bien. Accesaron, ingresaron. Estamos en la célula de la entrada. Y es muy importante que estos datos hoy sean bien madurados. Acordate que la letra O es amarilla y amarillo es de la maduración. Por lo tanto, el color amarillo del sello te está indicando para qué es el sello. El sello de hoy, que es amarillo, es para la maduración de la célula de tiempo de la cual ese sello es parte. Si estamos en el sello número 4 y es el cuarto de la célula de la entrada y es amarillo, me está diciendo todo eso de que el día de hoy es la maduración de la entrada de datos. Entonces, a través del florecimiento de lo que está sucediendo hoy, vas a poder pasar al día de mañana de una manera no errática. Porque si mañana en el día te erras, te en ti erra. Y te entierra en la tierra. No te mueras, amiguito, que tenemos que seguir juntos hasta el final de la cronomeditación. Hasta mañana, chau chau.